Hola a todos, mi nombre es Carlos Zimmerman y bienvenidos al podcast de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que si no están suscritos, por favor háganlo, ya que su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo y podamos ir trayendo a más invitados. Y también quiero aprovechar a comentarles que si ustedes conocen a alguien que esté involucrado en el mundo de la música o en la industria de la música, por favor compartámosle este contenido y hagamos que llegue más gente. Y también quiero aprovechar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tengo el gustazo de tener desde Costa Rica a Mauricio Mora. Él es director de Long Beach Records Latinoamérica. Así que Mau, qué gustazo tenerte aquí en el podcast de Nación Artista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hace ya algún tiempo venimos conversando, ¿verdad? De hacerlo realidad, así que muy contento de ya estar aquí y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha y que, ¿verdad? Y que está siempre apoyando este tipo de iniciativas que me parecen increíbles e importantísimas al mismo tiempo. Muchas gracias, Mau. Pues bueno, si querés, para darle inicio al episodio del día de hoy, contarnos un poco acerca de tu historia personal y profesional con la música y en parte, cómo fue que llegaste a convertirte en director de un sello discográfico. Sí, bueno, si nos vamos bien atrás, ¿verdad? Los inicios en realidad, yo crecí rodeado de música, ya que mi querido padre, pues es locutor de profesión y dentro de toda esa fase también tuve la oportunidad pues de entrevistar muchísimos músicos, manejó varias bandas aquí en Costa Rica. Recuerdo estar muy pequeño, estar yendo a conciertos, ¿verdad? Y estar cerca de las consolas y estar como, ¿verdad? Muy cerca de ese ambiente y en la casa también escuchando pues viniles y cassettes y cosas desde muy pequeño. Y eso fue algo que mis papás también igual, desde muy pequeño me incentivaron a tocar batería, tocar teclados, etcétera, etcétera, hasta que ya tal vez en el colegio eh, topé con la guitarra eléctrica, ¿verdad? Y realmente ahí fue donde creo que tuve el enganche más fuerte, ¿verdad? Porque cuando escuché la guitarra eléctrica y escuché la distorsión por primera vez fue como eso es algo que quiero hacer y saber cómo hacerlo, más que todo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Más o menos hacia los 15 años, más o menos fue que conseguí mi primera guitarra eléctrica y ahí ya me empecé pues a involucrar muchísimo en este proceso. Empezando por ahí, después ya me involucré con diferentes proyectos, ¿verdad? De banda, siendo pues músico y guitarrista. El primer proyecto tal vez oficial, por así decirlo, fue por allá del año 99-2000, proyecto que se llamó Por Partes. Y lo menciono porque fue un proyecto que, bueno, tuve desde muy joven y al mismo tiempo fue de una perspectiva muy interesante porque fue una banda que después de varios esfuerzos de grabar demos y de buscar apoyo, logramos que Universal Music nos firmara por un contrato, pues en ese momento era bastante increíble, eran como casi 5 discos y un montón de cosas. Y bueno, fue increíble porque de nuevo era como mi primera experiencia y realmente me dio la oportunidad de conocer y de trabajar con una disquera, ¿verdad? Desde adentro y fue también algo muy impresionante. A través del tiempo, bueno, desde ese momento, por diferentes razones, ese proyecto pues murió. Después empecé con una banda de rock que todavía tengo al día de hoy, que se llama Cabeza de Vinil. Posteriormente, más hacia el año 2010, me involucré con una banda de reggae, se llama Thicker Than Thieves, una banda de California que también para mí fue una de las mejores y grandes experiencias, ya que me permitió turear y hacer giras tanto en Costa Rica, pero también en Estados Unidos,
Eh, una de las más, pues, memorables fue una que recuerdo bien, fueron casi unos 6 meses o inclusive un poquito más, ¿verdad? Viajando desde San Diego hasta Florida y después hacia el norte, regresando por todo lo que es Colorado y todas esas partes hasta llegar de nuevo a Seattle y después bajando a San Diego. Entonces realmente, como te digo, fueron no sé cuántos, ¿verdad? 60, 70 conciertos y para mí fue una sensación, digo yo, como de haber ido al mundial, ¿verdad? Como algo que realmente uno ha soñado como músico y más músico centroamericano o en general de la vida, como poder estar en esa situación y eso me permitió conocer pues muchísimas bandas, muchísimos productores, muchísimos lugares. eh, y en medio de ese proceso fue donde nació esta idea de, de, de qué podía como generar para poder apoyar, bueno, apoyar mis proyectos, pero también apoyar, digamos, a diferentes bandas o artistas cerca, ¿verdad? Cerca mío. Y en eso fue donde tuve la oportunidad de conocer al fundador de Long Beach Records en California. Y ahí fue donde yo dije, bueno, tal vez un sello que para mí esa experiencia que tuve en Universal fue increíble. Ya ha cambiado muchísimo, ¿verdad? La industria ha cambiado como todo la función y la dinámica, por así decirlo, ¿verdad? Ya con el tema del streaming y con muchísimos cambios en muchísimas áreas, pero de la misma manera me parecía que, por lo menos en Costa Rica, fue algo que desapareció completamente, ¿verdad? Entonces, bueno, después de varios casi que años en realidad estar conversando, logré pues llegar a un acuerdo donde yo pudiera representar el sello para Latinoamérica, ya que yo era como el latino, digamos, ¿verdad? Dentro de toda la banda y todo eso en ese momento. Y bueno, y así fue como nació todo el trabajo hasta culminar en el 2019 con ya la presentación oficial, con nuestro primer evento. Y bueno, han sido 7 años, ya este año estamos celebrando 7 años desde ese momento, del cual también han pasado otras cosas. Terminé también involucrándome en un proyecto de metal, entonces ya he pasado como por el rock, por el reggae, por el metal. Me gusta muchísimo poder canalizar por diferentes lugares, ¿verdad? Pero bueno, muy contento, ¿verdad? Como con todo este camino musical. He hecho otras cosas de otro perfil, pero en este momento, pues obviamente esto ha sido de las mejores aventuras que he tenido y es donde he podido unificar y concentrar toda mi experiencia y mi pasión, ¿verdad? En un solo lugar, como es Long Beach Records Latinoamérica. Mira, Mau, y hablando un poco en sí de la visión del sello como tal, vos nos comentabas que cuando hablas de Long Beach Records, vos lo ves como una plataforma o te gustaría verlo como una plataforma para el artista latinoamericano. Vos, en términos un poco más aterrizados, ¿qué significa eso realmente? Sí, bueno, por lo que mencionaba ahora, en el momento de que comparando o visualizando, ¿verdad? Cómo pasó la industria como tal de vender discos, ¿verdad? Que era como el objetivo y como, bueno, muchos pasamos en esas épocas coleccionando de viniles hasta CDs, cassettes y un montón de música a través de esos formatos, al transicionar a un momento de, ¿verdad? Que fue este de la parte de digital, pues cambió muchísimo, ¿verdad? Y hay, pues, o sea, mucha historia y mucho detrás de eso. Pero entonces, tomando eso en cuenta, donde ya tal vez una labor de sello no debe quedarse solo en la distribución física como tal, sino más en la distribución digital y por ende un montón de diferentes áreas para lograr posicionar el artista y que se llegue a ser escuchado y demás. Ahí fue donde pensé que un buen concepto podía ser un concepto de plataforma
o como decimos aquí en Costa Rica, tal vez hasta como llave en mano, donde es básicamente un lugar donde puedas resolver, si no todo, por lo menos la mayoría, ¿verdad? De aspectos que necesitas completar. Entonces, esto por experiencia propia y por mucha de la gente allegada, ¿verdad? Que ejemplos donde bandas van a un excelente estudio, pero después no tienen cómo promocionar la parte de medios o cómo hacer un evento de lanzamiento, o por otro lado, tal vez tienen un muy buen, no sé, fotógrafo, diseñador, pero no tienen dónde grabar y, o sea, como que siempre se generan a veces esos huecos en la cadena y no solo hace que se pueda, ¿verdad?, hacer difícil compartirlo, el concepto y la intención del proyecto, sino que puede afectar el tiempo y puede afectar el costo, que también es una parte fundamental. Y entonces, de nuevo, tanto porque lo que viví con mis proyectos a como lo vi muy, muy cercano, entonces sí hemos tenido ese acercamiento hacia una plataforma, y con plataforma me refiero a que lo hemos dividido, digamos, en áreas o divisiones, ¿verdad? Una primera división que es la del sello como tal, que se dedica más a la distribución física y digital y la promoción de las mismas ¿verdad? En playlists y en todo lo que se hace hoy en día. Eh, para mí era fundamental tener un estudio de grabación y de producción, entonces tenemos otra área que es el estudio como tal, ¿verdad? Que no es solo para bandas del sello, sino es un estudio abierto hacia producción de música, podcast, documentales, jingles, ¿verdad? Es muy importante, pero para nuestros artistas era, pues claro, claramente, ¿verdad? Poder tener nuestro lugar para generar todo eso. Eh, Además, tenemos otra área que se llama, o le decimos comunicación artística, que es toda la parte de generar comunicados de prensa, entrevistas, ¿verdad? Y apoyar todo esto bueno, como el podcast en el que estamos el día de hoy, eh, que ha sido también una parte lindísima, ¿verdad? De conectar con muchísima gente, principalmente en Latinoamérica, que ha sido nuestro enfoque, ¿verdad? El año pasado tuve la oportunidad de visitar Guatemala y quedé encantado también, ¿verdad? Con todo lo que está pasando allá, con la calidad de artistas, etcétera, etcétera. Y fue principalmente una gira de medios lo que fuimos a hacer. Entonces, bueno, por ahí hacemos eso internamente con las bandas. Entonces, toda esta parte de comunicación artística es fundamental. Tenemos otra área que es la creación de contenido, que va más enfocado, ¿verdad? Pues a toda la parte más del mismo diseño, de la parte de fotografía, de la parte de videografía, y bueno, todo lo que hay que hacer también ahora a nivel de creación de contenido. Por último, tal vez un área que es lo que termina de agarrar todo y darle forma, que es la parte del management y booking, que es realmente bien exclusivo para las bandas del sello. Todo lo otro podemos apoyar cualquier artista que lo necesite, pero ya la parte más del manejo y colocación de los artistas sí van más, ¿verdad?, exclusivos y dedicados a los artistas que están firmados con nosotros. Y bueno, y es una labor también, pues, tiene diferentes adjetivos, ¿verdad? En cuanto a lo amplio que puede ser, a lo intenso que puede ser, a lo retador que puede ser, pero realmente es algo que nos tomamos muy en serio, ¿verdad? Hemos tenido siempre como esa perspectiva de que aquí pues realmente lo estamos pues, haciendo muy en serio como plataforma y como una franquicia, ¿verdad? Que trajimos. Entonces, eso ha sido pues, mucho de la manera en la que hemos abordado todos los proyectos. En este momento ya tenemos eh, tal vez 12 bandas activas, ¿verdad? Que están actualmente pues generando y grabando, tocando, etcétera. Tenemos algunas bandas que igual seguimos trabajando entre sellos, sin embargo estamos en un estatus de pausa o tal vez por razones, ¿verdad?, de la vida, tal vez no están activas, pero sí ya podemos andar como por 15 artistas que están continuamente en nuestro radar. Y bueno, y tal vez nada más voy a mencionar un par de áreas que son tal vez como áreas paralelas a todo esto, porque como te decía, yo trato
centrar mi vida en este proyecto y bueno, no hemos hablado mucho de eso, pero lo conversamos previamente, ¿verdad? Con el tema de mi profesión de ingeniero forestal y profesor y todo esto. Sí estamos manejando, digamos, dentro de esta parte Booking, una agencia de turismo musical, que es generar intercambios entre bandas, generar muchísimas cosas también a nivel ambiental, ¿verdad? A nivel de voluntariados y otras cosas que ya eso es como, es otro tema tal vez, pero sí me interesa siempre mencionarlo porque es parte de nuestra responsabilidad social y ambiental que tenemos, ¿verdad? Y esta es nuestra trinchera, por así decirlo, ¿verdad? Eh, y bueno, y más recientemente este año que hemos podido pues ir creciendo un poco también a lo que es producción de eventos con una sección que se llama Long Beach Audio, que es más alquiler de equipo, generar, ¿verdad?, conciertos y otras áreas. Pero bueno, como ves, es una plataforma amplia, es una plataforma que involucra mucha gente, ¿verdad? Claramente no lo puedo hacer todo yo, pero ni nunca ha sido la intención tampoco, pero es eso. Entonces, si llegas a Long Beach, que puedas tener toda esta, ¿verdad? Esta amplia gama de apoyo, ¿verdad? Y acompañamiento pues para lograr lo mejor que podamos, ¿verdad? Entonces sí, espero que eso resuma y haga sentido. Mira, y justo en base a todas estas áreas que nos comentás y siempre en base a tu experiencia como director de Long Beach Records Latinoamérica, ¿vos cómo definís hoy en día el rol de un sello discográfico, sobre todo independiente? Bueno, yo siempre lo he presentado como un socio o integrante, si se quisiera ver, ¿verdad? Realmente el acercamiento de nosotros con las bandas es ni el sello trabaja para la banda ni la banda para el sello. O sea, realmente estamos uniendo fuerzas para que cada uno pueda estar pues enfocado en el área que le corresponde, pero sí es como un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa ha sido como la manera en la que hemos logrado, por lo menos en estos años, ¿verdad? De ir creciendo, ir trabajando con las bandas, porque realmente, como te digo, de nuevo, son casos de casos, bandas de bandas, diferentes eh, tipos y momentos de bandas. En este momento trabajamos con bandas que están recién formadas hasta bandas que tal vez tienen hasta ya 20, 25 o hasta 30 años de estar formadas, ¿verdad? Entonces, son proyectos muy diferentes en el abordaje que hay que darles, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es eso, es más un rol de acompañamiento y de guía y de trabajo en conjunto más que otra cosa, ¿verdad? Porque me gusta verlo así y como digo con los compañeros, es como más un trabajo en bloque, ¿verdad? Yo sí creo que a través de eh, acompañamiento, a nivel de colaboración, a nivel de poder unirnos, es donde realmente podemos tener un impacto, ¿verdad? Y principalmente en países que tienen una inmensidad de talento, ¿verdad? Pero que tal vez estamos tal vez un poquito más reducidos en ciertas áreas, principalmente hablando de Latinoamérica, ¿verdad? En países o mercados que no dejan de tener muchísimos retos, por supuesto, pero tal vez un poquito más de alcance como México, como Colombia, como Argentina, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creo de nuevo que trabajando en bloque y trabajando en conjuntos donde podemos llegar más lejos y tener y pues ese alcance. Además, que esto, como bien lo mencionaste, pues nace de una iniciativa y pues independiente, ¿verdad? Una iniciativa mía que también, a ver, ¿cómo lo puede decir uno? Como ahí tiene sus limitantes, claramente, ¿verdad? No es como que podamos hacer, o sea, tenemos nuestra manera de invertir, pero necesitamos también que las bandas inviertan también, ¿verdad? Si se quiere decir, hasta que podamos llegar a un punto donde sea, pues, sostenible y rentable para todas las partes, básicamente.
Mira, justo mi siguiente pregunta iba un poco en esa línea. Justamente quería platicar en sí de la estrategia y la toma de decisiones, sobre todo vos como en tu rol de director. ¿Vos cómo visualizás ese equilibrio entre buscar esa visión artística, pero a la vez también esa sostenibilidad y ver el sello como un negocio? Sí, bueno, esa es como la pregunta mágica, ¿verdad? De cómo hacerlo así. Em, Al final del día, yo creo que sigue dependiendo, pues, por supuesto, del artista o de la banda, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que hay que tener claro es que realmente esto, si se quiere tomar como ¿verdad? Una posición profesional y hasta de negocio, pues es algo que hay que dedicarle esa cantidad de horas de trabajo, hasta esa misma inversión, pues hasta inclusive, ¿verdad? Pues obviamente económica, pero también requiere la constancia y la disciplina, ¿verdad? Yo creo que en general, de los mejores ejemplos y de los mejores proyectos que hemos tenido son realmente pues las bandas que se han dedicado de alguna manera, por así decirlo, diariamente, ¿verdad? A su proyecto, a su propuesta, y que la hemos ido construyendo de una manera en conjunto, pero es donde realmente vemos resultados, ¿verdad? Y realmente vemos crecimiento. Uno de los principales retos, y bueno, ya hemos también tenido oportunidad de trabajar con bandas fuera de Costa Rica, pero pienso que a veces y esto se entiende, ¿verdad? Por el diario vivir y porque muchísimos de nuestros artistas dentro de este ambiente pues tienen otro montón de responsabilidades, otros trabajos, familia y un montón de otras responsabilidades, hace que sea como muy sube y baja, ¿verdad? Y cuesta encontrar como esa estabilidad un poco, que esto, de nuevo, hay casos de casos y de nuevo, eso es como más generalizado, pero es a donde yo creo que la consistencia y como esta planificación y esta disciplina y esta seriedad eh, es determinante. Y esos son los tipos pues, de proyectos a los que estamos enfocados, porque también hay increíbles bandas con increíble talento, con una recepción también muy buena de los fans y demás, pero tal vez es, de nuevo, hay, un grupo tal vez o una banda que tal vez no está pues en el mismo objetivo, tal vez de turear o de crecer o de producir o diferentes, ¿verdad? Es como te digo, es muy dinámico, pero sí nos interesa mucho como sí, sí, esa seriedad y esa consistencia principalmente para poder tener ese acompañamiento pues, real, ¿verdad? Entonces sí, no sé si respondo pues la pregunta porque es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? De como cuál es la clave para que sean proyectos sostenibles y proyectos, pero sí creo que la consistencia, porque como te digo, ahora hay que hacer de todo, no solo hacer una buena pieza, ahora tienes que tener una buena imagen, un buen show, un buen merch, unas buenas redes sociales, un buen engagement, o sea, es un proceso de nuevo de múltiples áreas y que tienen que estar activas y productivas todas y demás. Pero sí, por ahí vamos. No, justamente, mira, es una cuestión que hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? La palabra mágica de los procesos, ¿verdad? Eso marca mucho de lo que pasa tras bambalinas, que muchas veces, sobre todo en la música, pasa desapercibido. La gente está muy acostumbrada a los lanzamientos, el glamour de la música, el show, sí, el concierto, pero detrás todo lo que pasa, ¿verdad? Todos estos procesos internos para que eh, se lleve a cabo y se vayan cumpliendo todos estos objetivos que uno se va marcando es realmente la clave, no solo en la música, sino prácticamente podríamos decir en cualquier industria o cualquier empresa, ¿verdad? Yo te quería preguntar siempre también en base a tu experiencia y sobre todo vos, me imagino has tenido la oportunidad de ver otros casos de sellos, ¿verdad? Vos, ¿qué errores comunes crees que se cometen o comete la gente que quiere poner un sello independiente y quiere crecer demasiado rápido? Sí, bueno, es lo mismo. Yo creo que para poder
exactamente lo que decías, es el tema sobre tal vez los procesos y las bases, porque de nuevo son muchas áreas, por lo menos desde mi perspectiva de cómo debería funcionar un sello, ¿verdad? Yo creo que tal vez nosotros no necesariamente somos el ejemplo concreto de un sello, porque creo que tal vez deberíamos promocionarlo más como una plataforma, más como un sello, ¿verdad? Porque la parte del sello es un área, ¿verdad? De nuestra plataforma. ¿Qué quiero decir? Que por eso es que te mencionaba de que tenemos, ¿verdad? El estudio y otras cosas, pero como sello, como tal, uno de los, de los retos tal vez es tener esos canales también, porque si no están muy definidos realmente ese alcance que puedes tener y esas conexiones de pueden limitar muchísimo, ¿verdad? Y eso me refiero hasta la misma línea de poder producir, ¿verdad? Los mismos en la parte física, ¿verdad? Como también todos los canales que necesitas a nivel de distribución digital y de colocación y lo que eso representa también, ¿verdad? Entonces, ahí, como te digo, no sé si realmente es algo que pueda resumir, porque me parece que es algo muy de, de también de dónde se ubica el sello, ¿verdad? Era algo que te mencionaba pues ahora, porque parte de los retos que va con la pregunta anterior es no solo el trabajo que tiene que hacer o tenemos que hacer las bandas junto a los sellos, sino también todo lo que involucra pues a la misma industria y hasta la misma gente, al mismo público. ¿Verdad? Porque una de las cosas que iba a mencionar también de los retos que tenemos, por lo menos actualmente, es también la sobresaturación, pues también de eventos y de bandas y de un montón de cosas que hay por todo lado y también como la gente decide apoyar qué, ¿verdad? Y ya eso es otro tema que sé que se ha hablado muchísimo desde la cantidad de artistas internacionales pues, que tenemos, por lo menos en Costa Rica, ha sido un volumen altísimo, ¿verdad? Donde ya casi todas las semanas hay conciertos internacionales, de la misma manera como el público, ¿verdad? Es como, bueno, ya viene este concierto y eso, entonces también hay que cuidar también, ¿verdad? Donde uno pone esos presupuestos. Entonces, bueno, eso como por esa parte, pero a nivel de sello, como te digo, pienso que tener muy bien esos procesos y realmente esos canales para poder realmente posicionar a los artistas y como yo lo veo, creo que no puede ser solo realmente un tema de distribución. Realmente creo que ya el sello tiene esa función de ser un acompañamiento más en un 360, que es como nosotros lo presentamos, donde pueda y como ya lo dije, ser un integrante más de la banda que se encarga de todas las partes que normalmente la banda no quiere hacer, ¿verdad? Que la parte más administrativa, o la parte más de promoción, de conseguir entrevistas, de conseguir conciertos, etcétera, etcétera. Pero al final vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Me parece un trabajo que tiene que ser muy interdisciplinario por las diferentes áreas que tiene y muy en conjunto para que todo camine. Entonces, eh, eh, sí, y bueno, y eso, la realidad de donde estamos las disqueras en este momento y los retos. Yo te digo que a nivel personal igual y a nivel grupal, continuamente estamos buscando cómo encontrar, ¿verdad? Nuevas maneras, nuevas plataformas, nuevas, eh, sí, de buenas maneras de cómo conectar con la gente, de cómo recibir más apoyo también del fan, ¿verdad? Y que conecte de la misma manera. Entonces también es otra de las cosas que creo que es importante mencionar es que va todo muy rápido y va muy dinámico y va todo cambiando muy, muy rápido. Entonces hay que estar muy activo en seguir, ¿verdad? Teniendo estas tendencias. Ahora, por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos, eso creo que fue el año pasado, sí, a principios, que fue todo lo del mercado musical, ¿verdad? Que tuvimos aquí el Centroamérica Mercado Musical, ese tipo de plataformas para, por lo menos nosotros disqueras, donde podemos conectar con medios y con un montón de plataformas, serían pues no errores, sino más bien aciertos de donde creo que tienen que estar las disqueras también acercándose
ahora hay otros que vienen aquí en Colombia, de nuevo, hay que estar muy activo y muy metido para poder saber cómo canalizar cada de los proyectos, porque como te digo, dependiendo del tipo de sello, nosotros empezamos mucho con el rock, que involucra claramente el reggae, tal vez el metal, el rock alternativo, pero en el último año hemos ido incursionando más como en el género más del rap urbano, un poco inclusive con un artista de electrocumbia, de pronto, ¿verdad? Con más cantautor, y bueno, y de repente se van abriendo también otros tipos de caminos de que hay que estar, pues obviamente también continua estudiando y analizando y demás, ¿verdad? Entonces, sí, creo que por ahí creo que es lo mejor que podrían hacer los sellos a nivel de proceso, a nivel de estar alimentándose y por supuesto de apoyando a los artistas, ¿verdad? Mauricio, vos me has comentado que uno de los retos, de los objetivos que tiene Long Beach ahorita es la expansión regional. ¿Por qué consideras que Guatemala es un punto estratégico para esa expansión de Long Beach en Centroamérica? Sí, bueno, esto realmente fue algo que reafirmamos con la visita, ¿verdad? Presencial a Guatemala, realmente porque para mí fue, bueno, muy impresionante ver bueno, todo el potencial que tiene también al estar tan vecino de México y todo esto, ¿verdad? No, no sabía que había tal vez como una línea tan directa, digo, como con artistas también tan bien posicionados, ¿verdad? En un mercado como México, viniendo de Guatemala, pues por lo menos para mí no lo tenía tan claro. Eh, entonces me llamó muchísimo la atención y me pareció que podía ser una muy buena antesala o un muy buen camino, inclusive para llegar a ese otro tipo de mercados. Entonces, bueno, creo que eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Segundo, he desarrollado muy buenas amistades a través de estos mercados y a través de la experiencia. Me he dado cuenta que mutuamente tenemos, no sé, una afinidad con respecto a lo que queremos hacer en la música, con los proyectos y en la manera de trabajar también, más esa amistad que he podido ir desarrollando y para mí eso es también muy importante, ¿verdad? La confianza y el respeto y la buena comunicación pues no solo en los negocios, sino en la vida en general, pero también creo que la manera en que se nos ha ido dando y se nos han ido abriendo, ¿verdad? Muchísimas de oportunidades y puertas nos ha encantado, ¿verdad? Entonces por ahí también fue como qué bueno poder ir creando este camino. Y nosotros al ser, sí te digo, inicialmente cuando yo pensé en Long Beach, en realidad era Long Beach Records Costa Rica, en realidad al principio. Sin embargo, poco a poco fui pensando que, bueno, como te decía, era el único latino dentro de ese proyecto de alguna manera y por otro lado, pensé que Costa Rica se nos podía quedar pequeño relativamente pronto y que para mí más bien la idea era cómo artistas costarricenses pueden salir de la burbuja que es Costa Rica, cómo los artistas, en este caso Guatemala, pueden salir también de Guatemala y por ende con todos los diferentes países, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? De otros países como Panamá que visitamos recientemente y todo esto es como crear ese puente, ¿verdad? Y de nuevo, Guatemala se ha convertido también, ha habido una facilidad a nivel de, por lo menos a nosotros desde Costa Rica ha sido una facilidad de poder viajar allá, digo, a nivel también económico. Entonces también es una muy buena oportunidad para bandas de poder salir y que realmente sea accesible, ¿verdad? A nivel de presupuestos y demás. Entonces, venimos trabajando desde el año pasado en poder ir poco a poco replicando ya la plataforma que tenemos en Costa Rica, en Guatemala. ¿Por dónde empezamos en Guatemala? En Guatemala empezamos en la parte de comunicación artística, ¿verdad? Que eso es lo que hemos venido trabajando
por lo menos el último año. Ya el próximo paso en el que estamos es el tema del estudio o de producción, ¿verdad? Eso es como lo que estamos buscando, tener nuestra base, ¿verdad? Para producir y para hacer muchísimas cosas. Y finalmente, pues sí, ya empezar, ojalá, con un proyecto más fuerte a nivel de label con respecto a la firma de artistas, ¿verdad? Pero ya teniendo un equipo que esté físicamente también en Guatemala y que pueda darle ese acompañamiento y esa guía y de nuevo, y que vayamos por medio de todas estas conexiones teniendo, pues digamos que la casa matriz de Beach Records Latinoamérica en Costa Rica, pero que podamos ir ya generando pues ese tipo de cosas. De nuevo, yo también pienso que esto también responde un poco, una de las cosas que también recomiendo, caso para los sellos, es que pienso de que vale más ir despacio y con buena letra, como decimos así, que cada paso sea un paso fuerte y sólido, que tratar de correr, ¿verdad? Y tropezarse. Y esto lo aprendí yo aprendiendo, ¿verdad? Porque sí, también yo te contaba ahora también al inicio que ha sido un proceso increíble, pero realmente también conforme va creciendo y conforme vas teniendo pues más bandas y tener más oportunidades, pues se va creando pues algo mucho más amplio y mucho más grande y cada vez se pone más intenso, positivamente intenso, pero se va poniendo más intenso. Entonces, creo que es importante ir teniendo ese ritmo, ir creciendo con ese ritmo que era también parte, ¿verdad?, de lo que me estabas preguntando anteriormente. Pero sí, esperemos que ya esto en Guatemala esté pasando y que, como te decía, ojalá también se vayan abriendo más puertas. Ya, como te decía, visitamos Panamá hace poco, también fuimos a Colombia hace poco, ¿verdad? Que es otro mercado pues un poco más grande y tenemos planes de poder ir a México, eventualmente a Argentina, ¿verdad? Este año son metas que tenemos. Una de las metas que estamos retomando este año es regresar a Europa, donde en Europa sí tenemos otra franquicia Long Beach, Long Beach Records Europa, que está basada en Alemania, que se está reactivando este año. Entonces, para nosotros es muy importante también, como ya hemos ido a California, a visitar a la sede central, ¿verdad?, de Long Beach en California. Eh, También está, bueno, eso en Europa. Y como te digo, ahí vamos al ritmo que se puede, pero sí, definitivamente están pasando y estamos creciendo hacia todo esto y que esto, de nuevo, se convierta en un puente, en una plataforma para los artistas, pues que ya estamos trabajando y ojalá pues a futuros artistas de donde sean, básicamente, ¿verdad? Mau, y regresando un poco a platicar de esta relación entre sello y artista, eh, ahí nos comentabas, me parece muy interesante lo que decías, que realmente ustedes se visualizan como sello más como un socio de los proyectos musicales, más que como si fueran el jefe, ¿verdad? Como muchas veces la gente tiene esa perspectiva de que el sello es el que manda en todo y se tiene que hacer la voluntad del sello, ¿verdad? Desde tu experiencia, ¿vos qué crees que debería esperar realmente un artista, sobre todo un artista independiente que nunca ha firmado con un sello? ¿Qué debería esperar a la hora de empezar a trabajar con un sello independiente? Sí, bueno, eso es importante, esa diferencia sobre sello independiente y un sello major, como les Claro, dicen, ¿verdad? Porque esa estructura que mencionas, pues existe, ¿verdad? Al día de hoy, donde realmente es un sello como Universal, como Sony, ¿verdad? O cualquiera de estos sellos, realmente tienen ¿cómo lo diríamos? Un control, ¿verdad? Mucho más fuerte sobre la carrera del artista. Eso es proporcional también al nivel de inversión que hace el sello, ¿verdad? Estamos hablando de sellos que tienen décadas, ¿verdad?, de estar en la industria y con ya estructuras gigantescas y un montón de otras cosas. También creo que depende también del género, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser un sello de música electrónica o de artistas pop digamos, tal vez artistas rock
porque también hay que ver que están en tendencia, ¿verdad? Yo he visto pues sellos independientes que tal vez están en un género más del tipo tal vez urbano o reggaetón o como estas áreas que tal vez han sido, tienen o han tenido tal vez más capacidad de colocar artistas en el mainstream, ¿verdad? Con mayor facilidad, porque es algo que se está consumiendo más masivamente y demás. Eh, y bueno, para todo hay caminos y hay fórmulas, pero sí creo que también depende mucho, ¿verdad? De por dónde estés entrando y qué estés haciendo conforme haya que desarrollar el sello. Pero por lo menos dentro del sello independiente como tal, donde la inversión viene desde un lugar independiente, de nuevo, eh, yo esperaría, y yo creo que la parte más importante de eso es que sí, todos estamos apostando a invertirle y todos estamos invirtiendo, como te digo, a que sea un proyecto sostenible y que nos genere, obviamente, una utilidad y un éxito, si se puede definir de esa manera, pero para mí, vuelvo al mismo punto, tiene que ser un trabajo de que se hace en conjunto, ¿verdad? Principalmente con bandas emergentes o con bandas que están buscando llegar a un siguiente nivel. Habrán excepciones donde tal vez ya es una banda que tiene cierta trayectoria, que ya tiene su fanbase, que ya está vendiendo cierta cantidad de merch, pero al final es una cuestión también de números y estadística, ¿verdad? ¿Qué tan rentable es este proyecto? Entonces, para un sello independiente es eso. ¿Qué tanto puedo invertirle a este artista o qué tanto no? ¿Verdad? Para que sea rentable. Por eso te digo, eso va a depender mucho del proyecto y como tal. Porque, porque también no hay que poder tener falsas expectativas de alguna manera en mi criterio, ¿verdad? Que de pronto cualquier sello te va a firmar y te va a dar absolutamente todo si no tenés de un montón de estas canales de una vez donde uno pueda decir, bueno, y sí, por aquí podemos, en regalías por acá, o en el mail por acá, o en los eventos en vivo. Entonces, hay que hacer un muy buen análisis de eso, tanto la banda por su lado, de saber muy bien en el lugar y la posición que está, y el sello también, ¿verdad? Lo que sí no cabe duda es la disposición, obviamente la inversión, ¿verdad? Mucho por lo menos desde Long Beach, es el talento humano y el equipo que tenemos y la capacidad de sí generar cosas. Obviamente no lo tenemos todo resuelto, ni mucho menos, porque eso es un trabajo que va, pues, obviamente creciendo también, pero eso es parte de lo que disfrutamos y eso es parte por la cual también agradecemos muchísimo, pues también la confianza y el apoyo de muchas de las bandas que están con nosotros, ¿verdad? Entonces sí, creo que por ahí, de nuevo, son como que he ido respondiendo ahí las preguntas un poco con los mismos conceptos, pero creo que esa es por lo menos la sensación que tenemos ahorita con respecto de cómo abordar, ¿verdad? Muchos de estos proyectos y teniendo en cuenta esos factores y la realidad misma, ¿verdad? Donde creo que también, de nuevo, dependiendo del proyecto, porque lo he visto, están bandas grandes, donde la banda tiene que seguir invirtiendo en sus proyectos, en su producción, en su mercadeo, en sus redes, ¿verdad? Entonces, creo que la expectativa es esa también, ¿verdad? Mira, justo te quería preguntar por eso. Mencionaste ahí las falsas expectativas que se puede crear un proyecto musical, una banda o un artista a la hora de firmar con un sello. Muchas veces estos artistas creen que ya tienen la vida resuelta por el hecho de tener un contrato con una disquera, con un sello discográfico. En el caso de Long Beach, ¿qué responsabilidades siguen teniendo los artistas, incluso estando dentro de la plataforma, con todo el apoyo del sello? Es que ahí, Carlos, es lo mismo, o sea, más bien para mí es como, o sea, si llegamos a ese punto, más bien al contrario, es como, bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar, como te digo, en el sistema, y no digo que hay ejemplos de todo, ¿verdad? Hay bandas que internamente pues tienen una organización muy eficiente, hay otras que no tanto, a veces es más repartido, más entre todos los miembros, hay otras que recaen más sobre un miembro, o sea, hay ejemplos de todo, pero realmente, por lo menos en nuestro caso, más bien es un compromiso y es un compromiso serio porque, por lo menos en nuestro caso,
¿verdad? Los acuerdos van desde decirte, pueden ir desde un compromiso de trabajo de 3 años hasta 5, 7 o hasta 10 años, ¿verdad? Y es un compromiso que va en 2 vías, ¿verdad? Porque si le vamos a invertir ambas partes como socios del proyecto, y de nuevo, esa sociedad se define muchísimo por esas variables que te decía, dónde está la banda, cómo está la banda, un montón de situaciones que hay, y también cómo estamos nosotros, a como puede ser un 50-50, puede ser 60-40, 70-30, o sea, hay un montón de escenarios que hay que definir en ese trabajo y en esa sociedad, pero al final tenemos que trabajar en conjunto, que es lo que yo digo, ¿verdad? Y ahí es donde realmente se, se ponen las expectativas claras, ¿verdad? En sentido de, bueno, en cómo vamos a trabajar todo el proyecto, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y demás. Entonces, eh, eso, yo creo que hay que tener muy claro que por lo menos, bueno, en nuestro caso, estamos pensando hacia un mediano y largo plazo, ¿verdad? Esto porque también hay que, ¿cómo te digo? Saber que para muchos o algunos de los proyectos hay que sembrar para poder cosechar. Entonces no es, y más a la velocidad y como te digo, muchos de los factores de industria actual, pues un proyecto, pues no, ¿verdad? Donde quieras tener mucho de este impacto que estamos hablando, pues no necesariamente, de nuevo, habrá excepciones, pero no es necesariamente de algo que puedes construir en 6 meses o en 3 o hasta en un año. ¿Verdad? Puedes ir viendo los resultados tal vez en el segundo año o en el tercer año. Nosotros normalmente la manera en la que trabajamos es que producimos con muchas de las bandas, ¿verdad? Un primer acercamiento es como, bueno, produzcamos algo juntos y empezamos, ¿verdad? A definir muchísimas de estas áreas y eso es de lo que nos encanta para ver si ese, es de como esa misma química o esa misma fluidez en ambas partes, porque al final es una decisión, ¿verdad? Por lo menos desde el sello independiente es una decisión muy conjunta. Ahora, desde el mismo sello independiente, nosotros estamos buscando posibilidades con sellos major. O sea, si a nosotros podemos generar una conexión con, de nuevo, un Universal, un Sony o cualquiera de estas que quiera trabajar con nosotros como parte del equipo de cierto artista, pues también lo estamos valorando, ¿verdad? Porque también hay que tener de nuevo muy claro la capacidad de un sello independiente en las diferentes áreas también, o sea, hasta dónde podemos invertir con este artista hasta que llegue a ese punto donde ya es sostenible y donde ya, digamos, hasta la misma parte de la sostenibilidad del mismo, ¿verdad? Proyecto, pues se da desde el mismo proyecto. Si no, le toca a la banda y al sello invertir en el proyecto hasta llegar ahí, ¿verdad? Porque si no, nosotros decimos mucho a veces, tal vez en ciertos son de broma, de que si no terminamos bajo una estructura de una ONG, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que sí, sí, por eso te decía que esos compromisos son unos compromisos de tiempo y son unos compromisos donde sí está claro que el objetivo es llevar un proyecto donde sea sostenible y rentable y que pueda generar, ¿verdad? Para todas las partes, ¿verdad? En fin, creo que por ahí también va un poco ese tema. Mau, estamos en una generación, podríamos decir, de la inmediatez, ¿verdad? Toda la gente quiere las cosas rápidas, la viralización, sobre todo hoy en día, sacar una canción y que se vuelva un hit de la noche a la mañana, pero es bien sabido que la música, se suele decir que es una carrera de, más que de velocidad, es de resistencia. ¿Vos qué considerás que diferencia a los proyectos que logran sostenerse en el tiempo con respecto a los que se van quedando en el camino? Bueno, lo mencioné ahora que hablé de la estabilidad, ¿verdad? Mantener esa línea recta es el objetivo y la recta. Como hemos hablado, pues obviamente hay un montón de situaciones o excepciones donde realmente, no sé, pues salió una pieza y de repente pegó y se viralizó por la razón
y bueno, son ejemplos increíbles que pueda uno experimentar o que pasen, pero tampoco puedes estar teniendo, como diríamos, toda la fe, ¿verdad? O todo el objetivo pensando en que va a llegar, ¿verdad? O sea, realmente creo muchísimo en ese trabajo constante, en ese trabajo lo más dirigido, lo más claro posible, porque en nuestra experiencia realmente es así. Y hemos visto muchos casos de éxito, no solo a nosotros, sino estudiando, ¿verdad? Siempre estamos viendo, relacionándonos, hablando con otros sellos, hablando con muchísima gente, ¿verdad? Que mucho pues, del éxito es eso, ¿verdad? Estar activos, estar presentes, más en una época donde desaparecer muy, muy rápido, ¿verdad? Eh, yo sí trato de mantener cierto híbrido en el sentido de que yo al venir de una generación tal vez más, de nuevo, ¿verdad? Más transicional en el sentido de que viví una época de nuevo de vender discos y de viniles y de todo eso a era más digital. Yo siempre sigo sosteniendo mucho eso. ¿Qué quiero decir? Que nosotros eh, seguimos creyendo en generar el formato físico, por ejemplo, y no quedarnos solo en eso, sino que nos gusta que haya esa oportunidad o experiencia de poder decir, me pude sentar y leer el librito y ver las fotos y ver quién lo hizo y a dónde lo hicieron y todo ese ritual que conlleva eso, a como nos parece importante claramente tener la música pues en plataformas. Eso lo hemos ido representando en otras áreas como la fotografía, ¿verdad? Que es también hacia, no solo hacemos fotografía digital, sino también fotografía en film de 35 milímetros, y fotografía instantánea. Y eso también responde a que para mantener esa línea y mantenerlo de alguna manera entretenido y mantenerlo de alguna manera dinámico también, eh, hemos encontrado que todo eso nos genera diferentes maneras de poder ir generando, ¿verdad? Y manteniendo como esa línea de alguna manera, como es también el tema de la producción y de sacar, ¿verdad? Sencillos o álbumes, que ahora también ese es el tema, ¿verdad? Y hemos encontrado que tenemos que ir buscando como un híbrido también de eso, ¿verdad? Un balance. Entonces ha sido muy interesante, pero sí creo que definitivamente es como te digo, si uno se va a tomar esto en serio y se quiere comprometer, perdón, con un sello, es comprometerse de una manera desde la perspectiva de la consistencia y de la seriedad y de que hay que verlo como tal, como cualquier otro proyecto, ¿verdad? A nivel empresarial que requiere, como ya lo mencioné, esa atención y ese cuidado y esa inversión y esa consistencia, ¿verdad? No quiere decir que todos los proyectos estén hechos para eso. Hay muchas maneras también de tener otros proyectos que tengan otros objetivos y que también se puedan trabajar, eh, pero hay que abordarlos de otra manera y teniendo esas expectativas claras, ¿verdad? De que es un proyecto tal vez de que la banda no va a tocar en vivo o el artista no quiere tocar en vivo, solo quiere tener su música afuera y hay un montón de otras variables, ¿verdad? Pero al final es eso, yo creo que hay que abordar cada proyecto de esa manera, eh, y esperando, por lo menos en nuestro caso, que es lo más importante, y sí bajo ese perfil, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos emociona es ir creando proyectos que tengan esa internacionalidad, de que puedan tener presencia local, ¿verdad? En los festivales, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos festivales importantes como Transitarte, como el Festival Nacional de las Artes y otras cosas que es muy importante tener. Tenemos otros que llama Semana U, que son los que hacen en las universidades, ¿verdad? Entonces también hay que tener todo eso, pero en fin, sí, yo creo que sí, el resumen, a mí hay algo que siempre menciono también como parte no solo de Long Beach, sino de la vida, es que a mí me encanta mucho el tema de buscar el equilibrio, del yin y el yang, y eso me parece también que hace lo mismo buscar como ese balance y ese centro un poco de las cosas. Casualmente con mi última banda, Sintagma, de metal, que lanzamos
disco el año pasado. Precisamente es un álbum que se llama Equilibrio. Bueno, y habla mucho sobre eso también. Eh, entonces, bueno, de alguna manera se refiere también a lo que mismo que te decía, que me parece que sea, ver a las bandas subir demasiado en el lanzamiento y después se vienen abajo cuando ya no tienen música y se van así. Funcionará para algunos casos, pero en general siento que el que logra mejor mantener, y no es como una línea perfecta, así recta, sino como un poquito más ese equilibrio o ese balance en el centro, es el que realmente creo que puede avanzar en el tiempo más rápido y tener más relevancia y demás, ¿verdad? Mau, mira, ya casi estamos llegando al final de este episodio. Yo quería aprovechar para ir cerrando, platicar un poco de la industria musical aquí en la región. ¿Vos cómo ves la evolución del ecosistema musical en Centroamérica de aquí los próximos años? Y qué crees que hace falta para que la región llegue a ese próximo nivel? Bueno, yo creo que la mayoría que estamos en esto normalmente tenemos una posición muy optimista, ¿verdad? A como también la globalización de todo esto y el acceso, ¿verdad? A la música y a este formato virtual como el que estamos utilizando en este momento son pues herramientas que no existían y que realmente han sido algo que ha cambiado el panorama para muchísimas bandas, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que estamos en ese sentido en tiempos donde tenemos muchas herramientas que nos pueden unir mucho como región. Obviamente hay muchísimos temas también a nivel, pues ya interno, temas país, ¿verdad? Más a nivel político y demás, que a veces tal vez son más abiertos o inclusive limitan más, ¿verdad? Ese tipo de colaboraciones, de participaciones, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener eso pues también en cuenta, pero ejercicios como el que mencioné ahora del Centroamérica Mercado Musical y muchísimas otras plataformas que están buscando eso, cómo unir, ¿verdad? Todos los protagonistas, porque era lo que te decía, yo creo que es importantísimo tener eh, al artista, tener los sellos, tener los medios, tener los productores, tener los bookers, o sea, todos tenemos que trabajar, pero yo creo que también hay que trabajar mucho eh, al público, ¿verdad? A los fans, al público en general, porque también de alguna manera pues, es realmente la otra parte, ¿verdad? Del engranaje de todo eso, ¿verdad? ¿Para dónde, a quién queremos llegar, cómo queremos llegar? Y eso también como región me parece importante. Nosotros obviamente vemos eso en proyectos y artistas pues muchísimo más grandes, ¿verdad? En el ejemplo que, por ejemplo, que vienen bandas, por decirte, no sé, Iron Maiden, por decir un ejemplo, ¿verdad? Una banda así, y de pues ves aquí gente de todo Centroamérica, ¿verdad? Y como une un artista todo ese movimiento, pues obviamente uno busca cómo llegar a ir unificando y por dicho lo hemos ido viendo con bandas que ya han ido una o dos. Nosotros, por ejemplo, una banda con la que trabajamos dentro del sello es Madame Whiskey, que ya ha tenido la oportunidad de estar 2 o 3 veces en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una banda que ya tiene un ecosistema. Estuvimos trabajando también con otra banda de metal que tuvo la oportunidad de ir unas 2 o 3 veces a Honduras. Entonces también ya ahí se está generando eso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, creo que es eso, pero esa conectividad con la gente es importante. Y principalmente, aunque es un tema igual sensible y yo sé que no nos gusta, inclusive, ¿verdad? A muchos hablar al respecto, es como también ahora ya no solo estamos compitiendo con artistas internacionales, sino también con todo otro gremio pues, de músicos y de producciones que van enfocadas hacia el tema de los covers y los tributos, que es un tema pues muy sensible en muchas conversaciones y que lo entiendo también, ¿verdad? Pero eso también genera muchísimo reto también a nivel de región y a nivel de interno también, ¿verdad? Entonces, es un tema bueno, tiene muchas maneras de abordarse, pero también
realidad, y ahí es donde, por eso digo, también dónde está la gente realmente apoyando su arte, su cultura local, ¿verdad? O se está yendo para allá. De nuevo, esto es algo global, esto no es algo nuevo, yo entiendo y sé también de alguna manera las razones y muchas cosas, pero también creo que es un tema que hay que ver cómo se aborda y cómo se mejora, principalmente para que volvamos a eso, a que sea un poquito más parejo o más justo para que se brinden mejores oportunidades, porque a veces hemos visto que las oportunidades o condiciones para artistas locales y demás a veces son un poquitito más, tal vez diferentes o difíciles, por así decirlos, a veces, ¿verdad? Contra este tipo de proyectos por lo mismo, porque el abordaje y el mercadeo y un montón de la parte está económica, pues funciona diferente. Entonces, bueno, son temas, ¿verdad? Ese tema, pero yo me quedo con lo bonito de ver el crecimiento, porque no es solo de nosotros, sino lo veo en muchísimas otras plataformas que están haciendo pues cosas similares o diferentes, pero que siguen creciendo. Y en el caso, como mencionamos, en el caso de Long Beach, pues tener más esa presencia en Guatemala y por ende en el resto de países en Centroamérica y ojalá Suramérica y Norteamérica. Y bueno, y ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Conquistando el mundo, pero realmente eso, y por eso creo que es importante para cualquier persona que nos esté pues escuchando, ¿verdad? Y que quiera acercarse, pues que se acerque con confianza a Long Beach, a cualquier pregunta, área, o cualquier cosa que necesiten de nosotros, pues estamos siempre abiertos a escuchar proyectos, a escuchar propuestas, a generar alianzas, a recibir patrocinios. O sea, es realmente algo en lo que estamos muy, muy abiertos y como trabajando en bloque. Nosotros decimos, ¿verdad? Trabajar juntos o parecer solos. Creemos más en lo que yo mencioné al principio de crecer. Entonces, pues más que bienvenidos, invitarlos, ¿verdad? A acercarse y sí, y yo me quedo más con ese pues, futuro porque es para lo que trabajamos todos los días, por esas oportunidades y ese crecimiento. Así que yo me quedo con eso, sin duda. Quiero aprovechar aquí a comentar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que sepan que la descripción de este episodio va a estar en las redes de Long Beach Records Latinoamérica, por si quieren ponerse en contacto con ellos, ver en qué están trabajando y si están interesados en algún tipo de apoyo, ya saben, ¿verdad? Mau, estoy súper agradecido con vos. Ha sido un episodio genial esta hora, pasar platicando aquí con vos. De verdad se fue volando. Insisto, muchas gracias por tu tiempo. Quiero comentarte que aquí en el podcast tenemos la tradición de pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, un mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está escuchando o nos está viendo, sobre todo gente que está en esa lucha de convertir la música en un medio para vivir, un medio para sostener su estilo de vida. ¿Qué le quisieras decir a esa gente que está en ese proceso de profesionalizarse dentro de esta industria? Bueno, qué bonita manera de cerrar, sin duda, ¿verdad? Con ese tipo de reflexión. Yo creo que es más un poco hacia, tal vez un resumen, un poco de lo que hemos conversado, ¿verdad? Bueno, yo como ya lo mencioné, tengo también un dicho, por así decirlo, que es dándolo todo un día a la vez, ¿verdad? Y a mí eso siempre me gusta recalcarlo, porque dentro de ese concepto me parece que entra todo, ¿verdad? Entra todo lo que necesitamos hacer para llegar a esa consistencia y ese equilibrio y ese balance, porque a veces inclusive, ¿verdad? No hacer algo puede ser darlo todo. Espero que eso haga sentido, pero ¿qué quiero decir? Que es algo en lo que tenemos que estar enfocados diariamente, ¿verdad? Y enfocados en todo lo que queremos lograr, tanto, ¿verdad? Porque yo tengo mi fase también de músico, tengo mi fase de productor, y en realidad creo que muchos de los que conversamos es ir llevando ese proceso de una manera honesta, de una manera bastante, como te digo, bueno, también de una manera lo más enfocada posible, con intención, ¿verdad? Porque eso se nota.
al final eso se nota, ¿verdad? Qué tan honesto está siendo, qué tan intencionado está siendo, qué tan dirigido está siendo, ¿verdad? Y por eso creo que tener siempre eso como dándolo todo en que voy a dar lo mejor, y eso incluye también momentos donde hay que detenerse y analizar y tomar, y todo eso me parece muy importante, porque como bien lo decías, esto es algo que hay que verlo, la música lo captura uno y no lo suelta, ¿verdad? O sea, estás en esto y es algo que realmente si vos querés que perdure y que no te coma, porque también es una industria de que lo conversamos, ¿verdad? Tiene un montón de variables y situaciones, realmente hay que también disfrutar el proceso y aprender, porque no todo es ganar, no todo es acertado, y eso es parte también, y yo lo mencionaba ahora, nosotros no tenemos todas las fórmulas, no existe una fórmula, es como ir aprendiendo, todo va cambiando, entonces, si ya estamos en esto, disfrutémoslo y aprendamos de lo que vamos haciendo y vamos creciendo, yo creo que es eso, ¿verdad? Porque si hay algo lindo en todo este mundo es de la música, o en este arte que estamos, que involucra otras cosas, pero la música como tal, el poder que tiene, ¿verdad? De transmitir, la parte de conectar, yo creo que al final todos tenemos que cuidar eso. Para mí, por eso el tema también de la composición y la creatividad también es una cosa pues única, preciosa, y que para mí es una de las mejores maneras en las que podemos pues dejar un mensaje, un legado en el mundo, ¿verdad? Que puede ser infinito y que puede trascender, ¿verdad? Y es uno de los poderes que para mí la música transmite. Entonces, que cuidemos mucho eso, y que lo cuidemos de una manera responsable, de una manera honesta y con intención, como te digo. Y yo creo que con eso, pues todo camina, ¿verdad? De una u otra manera, y teniendo las expectativas claras. Así que espero que eso les sirva, y por lo menos es algo que viene de como yo lo he ido haciendo todo este viaje. Entonces, de ahí sí, darlo todo a la vez, como dije, bajo ese contexto. Muchísimas gracias ahí por esa reflexión final. Mauricio, no sé si querés agregar algo antes de que terminemos aquí el episodio. No, agradecerte a vos, Carlos, a Nación Artista, y por supuesto toda la gente que nos vea, nos escuche. Realmente, de nuevo, estas son las plataformas que hay que fortalecer, que hay que acompañar, ¿verdad? Esto es parte de ese trabajo, y no me queda más de pues estar de nuevo agradeciendo el espacio. Sé y espero que regresemos también para que la gente vaya conociendo a partir de ahora no solo lo que ya es Long Beach como tal desde ese espacio, sino que puedan ir conociendo a otras figuras y personajes, ¿verdad? Dentro de Long Beach, como lo mencionaba, ¿verdad? Eh, eh, Personajes que nos ayudan en la parte de medios, en la parte de distribución y un montón de otras áreas, como también esperamos tener varios de nuestros artistas y que les puedan también compartir, ¿verdad? Un poco la experiencia de ellos junto a Long Beach, y sus proyectos y demás. Y sin duda, esperar que tengamos la posibilidad de regresar a Guatemala pronto, y que podamos tener la oportunidad de tener artistas y bandas en Costa Rica pronto, y todo lo que eso nos pueda generar. Así que también es una invitación, ¿verdad? A que podamos ir generando eso en conjunto. Así que una vez más, muchísimas gracias, y un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. De nuevo, muchas gracias a vos por tu tiempo, Mau. Te mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Y bueno, quiero aprovechar nuevamente, antes de terminar este episodio, a invitar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. De verdad, su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo y podamos seguir trayendo a más invitados. Así que por favor, ya saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Todas las semanas sacamos nuevos episodios, así que activen las notificaciones, déjenos comentarios si les gustó, si quieren que toquemos algún tema en especial, ¿verdad? Siempre muy agradecidos por el apoyo. Y bueno, más que nada, realmente terminar mencionándoles que estamos en esta nueva temporada del podcast, la cuarta temporada, así que esperen muchos episodios, muchos invitados más, y nos estamos viendo. Hasta la próxima.